El silencio rara vez está vacío. Por lo general está lleno de respuestas. Cuando Claire, de 32 años, tomó una pesada pluma Montblanc para firmar el fin de su matrimonio de 7 años, su esposo Richard sonrió con aire de suficiencia, pensando que había obtenido la victoria definitiva. Él asumió que su silenciosa sumisión era una señal de derrota, la patética resignación de una mujer que no aportaba nada a su elitista y vertiginoso mundo corporativo. No sabía que la tinta en esos papeles de divorcio era una cuenta regresiva. No sabía que mientras él estaba ocupado orquestando una despiadada estrategia de salida para reemplazarla, la familia de Claire estaba ocupada ejecutando una adquisición corporativa hostil de toda su existencia. Claire estaba de pie junto a los ventanales de su penthouse en el Upper East Side, observando el horizonte de Manhattan brillar contra la gélida noche de noviembre. Sostenía una taza de té de manzanilla, con los dedos apretados alrededor de la cálida cerámica. Detrás de ella, el golpeteo agudo y rítmico de los dedos de Richard en el teclado de su MacBook resonaba en la cavernosa sala de estar. Richard era socio principal en Harrison, Sterling Croft, un prestigioso bufete de abogados corporativos de tamaño mediano con oficinas en Nueva York, Londres y Chicago. Durante los últimos 7 años, Claire lo había visto transformarse. Pasó de ser un apasionado e idealista graduado de la Escuela de Derecho a un tiburón despiadado y obsesionado con el estatus. Vestía trajes de Tom Ford hechos a medida, miraba la hora en un Rolex Daytona de platino y hablaba en un lenguaje compuesto enteramente de horas facturables, fusiones y adquisiciones. Y en algún punto del camino, había decidido que Claire ya no era suficiente. ¿Vas a quedarte ahí parada toda la noche o vas a hacer las maletas para los Hamptons? Preguntó Richard, sin levantar la vista de su pantalla. Su voz tenía ese tono familiar de superioridad exasperada, el que usualmente reservaba para los asociados junior que no habían formateado correctamente un informe. Pensé que nos quedábamos en la ciudad este fin de semana, respondió Claire con suavidad, girándose para mirarlo. Llevaba un suéter de cachemira color crema, simple y sin marca, una pieza de Loro Piana que Richard siempre descartaba como anticuada porque carecía de un logotipo reconocible. Victoria organiza una cena en su finca en Southampton mañana, dijo Richard, cerrando finalmente su laptop con un fuerte chasquido. La mitad de la junta ejecutiva de Morgan Stanley estará allí. Necesito que me vean y necesito que no te pongas eso. Hizo un gesto vago hacia el suéter de ella. Ponte algo llamativo, algo que diga que mi esposa pertenece a este nivel de ingresos. Victoria Chase. El nombre siempre enviaba una silenciosa y helada onda por la habitación. Victoria era la socia accionista más reciente en la firma de Richard, una mujer de rasgos afilados e implacablemente ambiciosa, cuyo padre era un prominente juez federal. Victoria usaba Louboutins como si fueran botas de combate y no ocultaba su desdén por Claire. Para Victoria, Claire era solo la primera esposa de Richard, una mujer que pasaba sus días administrando una pequeña tienda botánica independiente en Brooklyn y haciendo voluntariado en un refugio de animales local. Lo que ni Richard ni Victoria sabían era que la tienda botánica de Claire era un pasatiempo, un deliberado mecanismo para mantener los pies en la tierra. Su apellido de soltera era Claire Kensington. Su padre, Arthur Kensington, era el fundador y accionista mayoritario de Kensington Global, un enorme conglomerado de capital privado con sede en Ginebra. La riqueza de su familia no era solo antigua, era fundamental. No compraban autos deportivos llamativos, ni presumían de su patrimonio neto en las listas de Forbes. Compraban deuda soberana, rescataban bancos nacionales y eran dueños de los bienes raíces comerciales bajo los pies de la élite de Manhattan. Cuando Claire conoció a Richard, había anhelado la normalidad. Quería un hombre que la amara por su mente, no por su fondo fiduciario. Se había presentado simplemente como Claire, una chica del norte del estado de Nueva York, y había mantenido el imperio de su familia completamente separado de su vida personal. Por un tiempo, había sido un hermoso romance, pero la ambición es un ácido corrosivo, y a medida que Richard ascendía en la escalera corporativa, su amor por ella se había disuelto.
reemplazado por un profundo resentimiento hacia su percibida mediocridad. La traición no había sido repentina, había sido una hemorragia lenta y agonizante. Claire había notado las noches tardías, las repentinas reuniones de emergencia con clientes en el Four Seasons, el aroma del helado Santal 33 en sus cuellos, un perfume que Victoria usaba famosamente. La fractura final ocurrió 3 días antes del viaje a los Hamptons. Claire había estado buscando un documento fiscal en el maletín de cuero de Richard cuando encontró un sobre de Manila. Dentro había borradores iniciales de un acuerdo de divorcio. Estaba profusamente anotado con la letra afilada y agresiva de Richard. Déjale la tienda de Brooklyn. Ofrécele una suma única de $250,000. Quédate con el penthouse. Quédate con el Aston Martin. Asegúrate de que renuncie a todo derecho a ganancias futuras. Y en los márgenes, escrito con tinta roja, sin duda la letra de Victoria, había una nota. Asegúrate de que el acuerdo de confidencialidad sea férreo. No podemos tenerla llorando a la prensa por haber sido abandonada antes de tu ascenso. Claire no había llorado, no había gritado ni arrojado su costoso whisky contra la pared. En cambio, había vuelto a colocar cuidadosamente los documentos en el maletín exactamente como los había encontrado. Entró al baño, se miró el pálido reflejo en el espejo del tocador y sintió una profunda y escalofriante claridad invadirla. El amor que había albergado por Richard se extinguió en ese momento, dejando atrás nada más que una resolución fría y calculada. Tomó su teléfono y marcó un número suizo que no había llamado por motivos de negocios en casi una década. Kensington Private Wealth, respondió una voz nítida. Comuníqueme con mi padre, dijo Claire en voz baja. Señorita Kensington. Enseguida. Cuando Arthur Kensington respondió, su voz era cálida pero grave. Claire, querida, ha pasado demasiado tiempo. Hola, papá, había dicho Claire mirando la ciudad que su familia prácticamente poseía. Necesito un favor. Necesito que investigues una firma llamada Harrison, Sterling and Croft. Específicamente, necesito saber quién posee su deuda, quién es el dueño de su edificio y cuán vulnerables son a una adquisición agresiva. Su padre se había reído, un sonido profundo y retumbante. Volviendo al negocio familiar, Claire. No, respondió Claire entrecerrando los ojos. Solo estoy haciendo un poco de limpieza en casa. Ahora de pie en la sala de estar, mientras Richard dictaba lo que debía usar en una fiesta organizada por su amante, Claire simplemente asintió. Empacaré algo adecuado, dijo en voz baja. Bien, respondió Richard, ya revisando su teléfono, completamente ajeno al hecho de que estaba hablando con la mujer que ahora sostenía los hilos de todo su futuro. No me avergüences, Claire. Este fin de semana es crítico. La firma se está expandiendo y yo soy el siguiente en la línea para ser socio gerente. No puedo permitirme ningún peso muerto que me arrastre hacia abajo. Te lo prometo, Richard, dijo Claire, volviéndose hacia la ventana. No tendrás que preocuparte por mi peso arrastrándote hacia abajo por mucho más tiempo. La sala de conferencias en Harrison, Sterling and Croft, era una obra maestra de la intimidación. Ubicada en el piso 54 de un elegante rascacielos de cristal en Midtown, contaba con una enorme losa de caoba negra pulida como mesa, sillas ergonómicas Herman Miller y vistas panorámicas de la ciudad destinadas a hacer que el cliente se sintiera pequeño y los abogados se sintieran como dioses. Claire se sentó en el extremo más alejado de la mesa, con una postura perfecta y una expresión completamente indescifrable. Llevaba un blazer de sastre color carbón sobre una sencilla blusa de seda blanca, con el cabello recogido en un broche severo y elegante. No había traído ningún abogado con ella. Frente a ella se sentaba Richard, flanqueado por un engreído abogado de derecho familiar llamado Gregory Vance, un hombre infame en los círculos de Nueva York por destrozar financieramente a los cónyuges de ejecutivos adinerados. Merodeando cerca de la puerta, fingiendo revisar un archivo, pero claramente allí, para regodearse, estaba Victoria Chase. Llevaba un traje de poder carmesí, con una sonrisa burlona en sus labios.
Claire, debo aconsejarte de nuevo que tienes derecho a buscar asesoramiento legal independiente, dijo Gregory, aunque su tono goteaba con descendencia. Sin embargo, dada la naturaleza generosa de la oferta del señor Sterling y la brevedad de su matrimonio, traer a un abogado externo probablemente solo agotará el poco capital que estás a punto de recibir. Richard se aclaró la garganta, mirando a todas partes menos a Claire. Mira, Claire, no hagamos esto más difícil de lo necesario. Nos hemos distanciado. La trayectoria de mi carrera requiere un tipo diferente de asociación. Estoy siendo más que justo aquí. Claire miró la gruesa pila de papeles que tenía delante. No los tocó. Justo, repitió en voz baja, saboreando la palabra. Extremadamente, intervino Gregory, inclinándose hacia adelante y deslizando un bolígrafo de plata sobre la mesa de caoba. Richard te permite conservar la propiedad total de tu floristería. Tienda botánica, corrigió Claire suavemente. Cierto, también te ofrece un acuerdo único de $300,000 para ayudarte en la transición a un nuevo arreglo de vivienda. Él se queda con la residencia principal, los vehículos y las carteras de inversión, ya que se acumularon a través de su trabajo y experiencia. Victoria cambió su peso junto a la puerta, el clic de su tacón de aguja resonando fuertemente en el tenso silencio. Es una ruptura muy limpia, Claire. La mayoría de las mujeres en tu posición estarían luchando con uñas y dientes por una pensión alimenticia. Deberías agradecer a Richard por no arrastrar tu vida personal a través de un proceso de descubrimiento. Claire finalmente levantó los ojos y se encontró con la mirada de Victoria. Victoria esperaba ver lágrimas, ira o quizás una súplica patética. En cambio, vio una calma aterradora y glacial. Era una mirada que pertenecía a las salas de juntas donde se negociaban miles de millones de dólares, no en el rostro de una modesta florista que estaba siendo desechada. Por una fracción de segundo, la sonrisa de Victoria vaciló. Ya veo, dijo Claire. Volvió su atención a Richard. Él parecía impaciente, tamborileando los dedos en el reposabrazos de su silla. Quería que esto terminara. Quería comenzar oficialmente su nueva y glamorosa vida. Richard, ¿estás absolutamente seguro de que esto es lo que quieres? Preguntó Claire. No era una súplica, era una verificación final. Una última oportunidad para que él mostrara una pizca de humanidad o decencia. No es nada personal, Claire, dijo Richard, ajustándose la corbata de seda. Simplemente operamos en frecuencias diferentes. Estoy construyendo un imperio aquí. Tú eres feliz con una vida tranquila. No hay nada de malo en eso, pero no encaja con mi marca. Tu marca, murmuró Claire. Firma los papeles, Claire. Richard suspiró, pasándose una mano por su cabello perfectamente peinado. Sigamos adelante. Claire tomó el bolígrafo de plata. No leyó las cláusulas. No negoció el insultante pago de $300,000, una suma que Richard ganaba en un solo mes. No luchó por el penthouse que había decorado con esmero. Simplemente pasó a la última página, alineó el bolígrafo y firmó su nombre con trazos rápidos y elegantes. Claire Kensington. Gregory parpadeó, momentáneamente aturdido. En sus 20 años de derecho de divorcios de alto riesgo, nunca había visto a un cónyuge renunciar a millones en activos matrimoniales sin siquiera un gemido. Miró a Richard, quien parecía igualmente desconcertado, aunque una sonrisa triunfante se extendía rápidamente por su rostro. Bueno, dijo Gregory, retirando rápidamente los documentos sobre la mesa como si temiera que Claire pudiera cambiar de opinión. Eso concluye la mediación. Haré que se presenten en la Secretaría del Condado mañana por la mañana. Están legalmente separados a partir de este momento, a la espera del sello del juez. Claire se puso de pie, alisándose el frente de su blazer. Gracias, caballeros. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta. Al pasar junto a Victoria, la otra mujer se inclinó ligeramente. Chica lista, susurró Victoria, su voz cargada de un triunfo venenoso. Saber cuándo te superan es una habilidad valiosa. Claire se detuvo, giró la cabeza, su rostro a centímetros del de Victoria. Estoy completamente de acuerdo, Victoria.
Te recomiendo encarecidamente que lo recuerdes. Antes de que Victoria pudiera procesar la extraña declaración, Claire ya había salido de la sala de conferencias. Caminó por el largo pasillo alfombrado de Harrison, Sterling y Croft, pasando por las oficinas con paredes de cristal de los asociados que redactaban frenéticamente memorandos, pasando por la recepcionista que le dedicó una sonrisa comprensiva y compasiva. Claire entró en el ascensor y presionó el botón del vestíbulo. Mientras la puerta se cerraba, sellándola de la vida que había vivido durante 7 años, sintió un inmenso peso físico levantarse de sus hombros. Ya no era la señora Sterling, era Claire Kensington de nuevo. Cuando llegó al vestíbulo de la planta baja de la enorme torre comercial, pasó de largo las puertas giratorias que daban a la ajetreada calle de Manhattan y en cambio caminó hacia un mostrador de seguridad privado ubicado cerca de la entrada ejecutiva trasera. Un hombre con un elegante traje negro la esperaba. «El coche está listo, señorita Kensington», dijo el hombre respetuosamente, entregándole un elegante auricular negro. «Gracias, David», dijo Claire, saliendo al aire fresco de la tarde. Un Maybach negro esperaba al ralentí en la acera. Se deslizó en el lujoso asiento trasero de cuero y tocó el auricular. «Conéctame con el equipo de adquisiciones», ordenó. Unos segundos de estática, seguidos por la voz nítida del gerente principal de cartera de su padre, un brillante estratega llamado Julian Hastings. «Señorita Kensington, hemos estado esperando su señal. Los asuntos personales han sido legalmente resueltos», dijo Claire, mirando por la ventana polarizada mientras el edificio que albergaba la firma de Richard se desvanecía en la distancia. «¿Cuál es el estado de la deuda de Harrison, Sterling y Croft?» «Compramos discretamente sus principales préstamos comerciales a Deutsche Bank ayer por la tarde», informó Julian. «También poseemos el contrato de arrendamiento maestro de su edificio. Están muy apalancados, Claire. Se han expandido demasiado rápido, contando con una fusión que ya hemos descarrilado en secreto. Si reclamamos los préstamos, tienen 30 días para producir $60 millones en capital líquido o entrarán en impago». «¿Y si entran en impago?», preguntó Claire, aunque ya sabía la respuesta. «Activamos la cláusula de adquisición hostil. Adquirimos sus activos, su lista de clientes y su propiedad intelectual por centavos de dólar. Los socios quedan arruinados». Claire sonrió, una expresión lenta y peligrosa que Richard nunca había visto. «Excelente», dijo Claire en voz baja. «Ejecuta la deuda. Inicia la adquisición. Vamos a mostrarle al señor Sterling cómo es un imperio de verdad». Desconectó la llamada reclinándose en los asientos de cuero. El silencio en el coche era profundo, pero para Claire no estaba vacío. Era el sonido de una avalancha que comenzaba a caer. La cena de celebración en Le Bernardin fue todo lo que Richard había imaginado para su ascenso. El comedor privado estaba bañado por el cálido y dorado resplandor de un candelabro de baccarat que se reflejaba en las copas de champán de cristal llenas de Dom Perignon. Richard se sentó a la cabeza de la mesa con su nuevo título, socio gerente de Harrison, Sterling y Croft, ratificado oficialmente por la Junta esa misma tarde. Victoria se sentó a su derecha, con un vestido de seda esmeralda sin espalda, su mano descansando posesivamente sobre el muslo de él debajo de la mesa. A su izquierda se sentaba William Harrison, el socio fundador de 60 años de la firma, un hombre cuyo rostro estaba profundamente surcado por décadas de guerra corporativa de alto riesgo. «Por Richard», dijo William, levantando su copa, su voz retumbando sobre el bajo murmullo del exclusivo restaurante. «Quien diseñó la fusión de Morgan Stanley y llevó a esta firma al siglo XXI. Que nuestras horas facturables sean infinitas y nuestras responsabilidades inexistentes». «¡Salud!», coreó al unísono la mesa de socios accionistas principales. Richard tomó un sorbo, el champán fresco y frío sabiendo a victoria absoluta. Había pasado exactamente una semana desde que Claire había firmado los papeles del divorcio. El juez había acelerado la presentación, un favor solicitado por el padre de Victoria, el juez federal. Claire se había ido, borrada de su vida con un mísero cheque de $300,000 y las llaves de su pequeña floristería.
Él estaba libre, era rico y se encontraba en la cima absoluta de su carrera. Su teléfono vibró en el bolsillo de su smoking. Lo ignoró. 5 segundos después, volvió a vibrar. Luego una tercera vez. Frunciendo el ceño, Richard sacó el dispositivo. Era su asistente personal llamando con una anulación de emergencia. Se disculpó con una sonrisa encantadora y salió al pasillo tranquilo y alfombrado cerca del guardarropa. «¿Qué pasa, Sarah?», espetó. «Te dije que no me interrumpieran esta noche». «Señor Sterling, lo siento mucho». La voz de Sarah temblaba, sonaba al borde de las lágrimas. «Pero necesita revisar su correo electrónico de inmediato. Es del departamento de finanzas de la firma. Deutsche Bank acaba de enviar un aviso formal». ¿Un aviso de qué? ¿La expansión de la propiedad comercial? Richard se frotó las sienes, molesto porque los problemas administrativos mundanos se estaban colando en su noche de coronación. «No, señor. Un aviso de venta y reclamación inmediata de la deuda. Deutsche Bank ya no posee nuestros principales préstamos comerciales. Vendieron nuestro papel de deuda ayer a un conglomerado de capital privado en Ginebra». Richard se quedó helado. El champán en su estómago de repente se sintió como plomo. Vender deuda comercial no era del todo infrecuente, pero generalmente se hacía en tramos, no de la noche a la mañana, y ciertamente no a una firma de capital privado extranjera, a menos que la firma estuviera en problemas. Harrison, Sterling and Croft no estaba en problemas. Estaban muy apalancados, sí, pero eran rentables. ¿Quién compró la deuda?, preguntó Richard, su voz bajando una octava. «Una firma llamada Kensington Global», respondió Sarah, con la voz temblorosa. «Y señor Sterling, están citando un incumplimiento técnico de un pacto en nuestros archivos de expansión. Están reclamando el capital total, $60 millones pagaderos en 29 días, o activarán un impago y la incautación de activos». «Eso es imposible», sisió Richard, atrayendo la atención de un sommelier que pasaba. Bajó la voz, paseando frenéticamente. «No pueden reclamar la deuda por un tecnicismo. Tenemos 30 días para subsanar cualquier incumplimiento». «¿Quién diablos es Kensington Global?». «Son uno de los fondos de riqueza privados más grandes de Europa, señor. Intentamos contactar a su departamento legal, pero nos siguen bloqueando con una corporación fantasma». «Señor Sterling, hay más. La empresa fantasma que compró nuestra deuda, los registros públicos muestran que también compraron el contrato de arrendamiento maestro de nuestro edificio de oficinas en Midtown hace 3 días». Richard se apoyó contra la pared empapelada de seda, luchando por procesar la información. Esto no era una transacción financiera estándar. Esto era un asesinato dirigido y sincronizado. Quienquiera que fuera Kensington Global, habían atrapado al bufete de abogados en un tornillo de banco. Si no pagaban el préstamo, Kensington se apoderaría de los activos de la firma, su lista de clientes y su propiedad intelectual. Los socios quedarían arruinados, personalmente responsables de las deudas restantes debido a la agresiva financiación mezzanine que el propio Richard había impulsado. «Llama al asistente de William», ordenó Richard, con la respiración entrecortada. «Haz que el equipo de finanzas vuelva a la oficina. No me importa qué hora sea. Necesitamos un préstamo puente de Goldman Sachs para mañana por la mañana». Pero el préstamo puente nunca llegó. Durante las siguientes 3 semanas, la vida perfecta de Richard se disolvió en una pesadilla despierta. Todos los grandes bancos de Manhattan, JP Morgan, Citi, Morgan Stanley, negaron misteriosamente sus solicitudes de refinanciación de emergencia. Las puertas que habían estado abiertas de par en par para Richard apenas un mes antes, de repente se cerraron violentamente. Antiguos aliados no devolvían sus llamadas. Era como si una mano invisible y omnipotente los estuviera poniendo activamente en una lista negra del sistema financiero global. La atmósfera de la firma se volvió tóxica. Los asociados junior, sintiendo la sangre en el agua, comenzaron a vaciar silenciosamente sus escritorios. Los socios accionistas se enfrentaban en peleas a gritos detrás de paredes de cristal. Victoria, cuyas propias contribuciones de capital estaban atadas a la firma,
Se volvió frenética y viciosa, culpando a Richard por la agresiva estrategia de expansión que los había dejado vulnerables. Para el día 28, Harrison, Sterling y Croft estaba funcionalmente en bancarrota. Los 60 millones de dólares eran un fantasma que no podían atrapar. Tarde esa noche, William Harrison se sentó en la oficina de Richard, pareciendo 10 años mayor. Miraba fijamente la impresionante vista del horizonte de Manhattan. Ni siquiera quieren negociar por teléfono, carraspeó William, haciendo girar un vaso de bourbon solo. Los representantes de Kensington finalmente enviaron un correo electrónico. Si queremos discutir una rendición estructurada para salvar nuestros activos personales de ser liquidados, tenemos que ir a su sede de América del Norte mañana al mediodía. Vamos, entonces, dijo Richard, con la voz hueca. Su traje Tom Ford a medida le quedaba un poco holgado después de semanas de pérdida de peso inducida por el estrés. Vamos, suplicaremos por los términos y descubriremos quién diablos nos está haciendo esto. La sede de América del Norte de Kensington Global ocupaba los 3 pisos superiores de un imponente y ultramoderno rascacielos en Hudson Yards. El vestíbulo por sí solo exudaba un nivel de riqueza que hacía que el bufete de abogados de Richard pareciera una oficina de contabilidad suburbana. Todo era mármol italiano importado, titanio cepillado y personal de seguridad silencioso e intimidante con trajes negros a medida. Exactamente a las 11:55 de la mañana, Richard, Victoria y William salieron del ascensor privado en el piso 81. Fueron recibidos por una asistente ejecutiva de aspecto severo que no ofreció una sonrisa, solo un enérgico asentimiento. Señor Harrison, señor Sterling, señorita Chase, el director de adquisiciones los verá ahora, dijo suavemente, girando sobre sus talones y guiándolos por un vasto corredor bordeado de arte moderno abstracto. Richard se ajustó la corbata, con las palmas sudorosas. Había pasado todo el viaje en coche ensayando su discurso. Apelaría a las sensibilidades financieras del director. Les ofrecería una participación del 40% en la firma a cambio de la condonación de la deuda. ¿Los encantaría, los demandaría o los superaría en inteligencia? Él era Richard Sterling. Siempre encontraba una salida. La asistente abrió un par de enormes puertas dobles de roble insonorizadas, indicándoles que entraran. La sala de juntas era aterradora en su minimalismo. Una sola losa de nogal negro de borde natural servía como mesa de conferencias, con vistas a una panorámica y vertiginosa vista del río Hudson. Sentada a la cabeza de la mesa, de espaldas a ellos mientras miraba por la ventana, había una mujer esbelta con un traje de Alexander McQueen, azul medianoche meticulosamente confeccionado. «Director», comenzó William, dando un paso adelante, usando su voz de tribunal más autoritaria. «Agradecemos que se tome el tiempo de reunirse con nosotros. Soy William Harrison, y este es mi socio gerente, Richard Sterling. Creemos que ha habido un profundo malentendido con respecto a nuestros pactos comerciales». «No hay ningún malentendido, William», dijo una voz. La voz era suave, melódica y escalofriantemente familiar. Victoria se detuvo en seco, con la respiración contenida en la garganta. Richard sintió que su corazón se golpeaba contra sus costillas. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. La silla de cuero giró lentamente. Claire estaba sentada allí, con las piernas elegantemente cruzadas, una carpeta de Manila descansando sobre la mesa frente a ella. Su cabello, usualmente recogido en un moño desordenado o un simple broche, estaba peinado en ondas elegantes y afiladas como navajas. Su rostro carecía de la sonrisa cálida y complaciente que Richard había conocido durante 7 años. En cambio, sus ojos eran oscuros, planos y absolutos. «Claire», susurró Richard, el nombre cayendo de sus labios como una piedra pesada. «Hola, Richard», dijo Claire entrelazando los dedos y apoyándolos sobre la mesa. Miró más allá de él a la mujer de rostro carmesí a su lado. «Victoria, ese color todavía no te sienta bien». ¿Qué es esto?», tartamudeó Victoria, mirando frenéticamente alrededor de la habitación,
como si esperara que un viejo multimillonario suizo saliera de detrás de las cortinas. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Te contrató Richard para... ¿Para qué, Victoria? Interrumpió Claire, su voz cortando la habitación como un bisturí. ¿Para arreglar las flores de tu audiencia de bancarrota? William Harrison miró entre Richard y Claire, con un desconcierto total contorsionando su rostro. Richard, ¿quién es esta mujer? ¿Por qué tu exesposa está sentada en la silla del director? Claire no le dio a Richard la oportunidad de responder. Tomó la carpeta de Manila y la arrojó casualmente a lo largo de la mesa. Se deslizó perfectamente, deteniéndose justo enfrente de William. Permítame presentarme, señor Harrison. Mi nombre es Claire Kensington. Soy la única heredera de Kensington Global y la directora interina de Adquisiciones de América del Norte. Y a partir de las 12:01 de la madrugada de mañana, soy la nueva dueña de su firma. Richard se agarró al respaldo de una silla de cuero para evitar que sus rodillas se doblaran. Su mente corría, conectando violentamente los puntos que había sido demasiado arrogante para ver. Claire Kensington nunca había mentido sobre su nombre, pero nunca había dado más detalles. Usaba ropa sin marca que él pensaba que era barata, pero que en realidad era lujo silencioso. Administraba una tienda botánica en Brooklyn, no porque no tuviera ambición, sino porque no le quedaba nada que demostrar. Esto es una broma, soltó Richard, con el rostro pálido, señalándola con un dedo tembloroso. Esto es un fraude. Tú eras una florista. Ni siquiera entendías mi trabajo. Lo entendía perfectamente, Richard, dijo Claire en voz baja, levantándose de su silla. Caminó lentamente hacia ellos. El clic de sus tacones el único sonido en la cavernosa habitación. Entendí que estabas canalizando capital de la firma hacia un fondo mezzanine de riesgo. Entendí que estabas violando el pacto de tu préstamo al abrir la sucursal de Chicago prematuramente. Entendí tu trabajo mejor que tú. Por eso fue tan increíblemente fácil comprar tu deuda y aplastarte. Nos tendiste una trampa, siseó Victoria, dando un paso adelante, con las manos hechas puños. Compraste la deuda solo para arruinarlo, porque te dejó. Claire soltó una risa baja y sin humor. Se detuvo a unos metros de ellos, irradiando un aura de poder total y aplastante. Victoria, por favor, no te halagues, dijo Claire, mirando a la otra mujer. Que Richard me dejara fue por el mayor favor que me hizo. No compré tu deuda por un corazón roto. La compré porque Richard es descuidado. Construye sobre arena. Cuando vi los borradores iniciales de nuestro acuerdo de divorcio, cuando vi que ustedes dos tenían la intención de dejarme sin nada mientras protegían sus activos no ganados, me di cuenta de algo. Los ojos de Claire se clavaron en los de Richard. Él retrocedió, dándose cuenta de repente de que la mujer que estaba ante él era un depredador alfa que había confundido con un gato doméstico. Me di cuenta, continuó Claire, su voz bajando a un susurro letal, de que no me respetabas porque pensabas que carecía de poder. Así que decidí mostrarte exactamente cómo es el poder. William Harrison, al darse cuenta de que todo su legado se estaba evaporando, ignoró a Richard por completo. Señorita Kensington, suplicó, con la voz quebrada, por favor, las venganzas personales de Richard no tienen nada que ver con el resto de los socios. Empleamos a cientos de personas. Podemos reestructurar. Podemos destituir a Richard como socio gerente hoy. Ahora mismo. Oye, espetó Richard, volviéndose hacia William con traición. No puedes hacer eso. Acabo de hacerlo, gruñó William, antes de volverse hacia Claire con ojos suplicantes. Claire inclinó la cabeza, observando la frenética traición con leve diversión. Es demasiado tarde para eso, señor Harrison. Permitiste que un hombre vanidoso e imprudente apalancara tu firma hasta el olvido. Tu capital es cero. Tu lista de clientes está siendo absorbida por nuestro equipo legal interno. Para mañana Harrison, Sterling y Croft dejará de existir. Claire, por favor, suplicó Richard, la arrogancia finalmente drenándose de él, dejando atrás una cáscara patética y temblorosa. No tengo nada más. El penthouse, los coches, todo es garantía.
Si activas el impago, estoy personalmente en bancarrota. Perderé mi licencia. No tendré nada. Claire caminó de regreso a su escritorio y tomó una elegante pluma Montblanc de plata. Era el mismo modelo exacto que había usado para firmar los papeles del divorcio. Me ofreciste $300,000, Richard, dijo Claire, su voz desprovista de cualquier emoción. Una suma generosa para ayudarme en la transición. Te diré algo. Voy a comprar tu firma por exactamente $300,000. Voy a liquidar tus activos, vender tus preciosos trajes de Tom Ford para pagar a los acreedores y desterrarte de la práctica de la abogacía en esta ciudad. Levantó la pluma, la plata capturando la dura luz del mediodía. Te sugiero que aprendas a apreciar una vida tranquila, Richard, porque la ruidosa se ha acabado. El mundo financiero es un sistema nervioso masivo e interconectado, y a las 6 de la mañana del día siguiente, estaba teniendo una convulsión localizada. The Wall Street Journal dio la noticia primero, su edición digital con un titular que causó conmoción desde Wall Street hasta Canary Wharf. La venganza de los $300,000. Kensington Global devora a un titán legal de Manhattan en una brutal adquisición nocturna. El artículo detallaba la asombrosa velocidad de la adquisición de la deuda, la ejecución despiadada de las cláusulas de impago y el colapso catastrófico de Harrison, Sterling y Croft. Si bien el periódico no pudo verificar explícitamente el ángulo de la venganza personal, las citas anónimas de asociados junior aterrorizados pintaban un cuadro vívido de una firma emboscada por una fuerza invisible e imparable. Richard estaba sentado en su oscura oficina de Midtown, con las persianas motorizadas cerradas contra el sol de la mañana. Su teléfono había estado sonando incesantemente durante 3 horas. Los clientes abandonaban el barco más rápido de lo que el departamento legal podía procesar el papeleo. Los prestigiosos ejecutivos de Morgan Stanley, a quienes Richard había cortejado en la finca de Victoria en Southampton apenas un mes antes, habían retirado formalmente su contrato, citando la inestable óptica financiera de la firma. No había dormido. No se había cambiado de ropa. El socio gerente, agudo y arrogante, que había desestimado a su esposa como una florista mediocre, había desaparecido, reemplazado por un hombre de ojos hundidos que miraba al abismo de su propia arrogancia. La puerta de cristal de su oficina se abrió de golpe, rompiendo el pesado silencio. Victoria estaba en el umbral. No llevaba su habitual traje de poder carmesí a medida. En cambio, vestía una gabardina sobre un vestido negro apagado, sosteniendo una pesada caja de cartón llena de sus archivos personales y adornos de escritorio. ¿Te vas?, preguntó Richard, su voz ronca, desprovista de su habitual confianza de lengua de plata. Estoy sobreviviendo, corrigió Victoria, entrando en la habitación y dejando que la puerta se cerrara detrás de ella. Su rostro estaba pálido, y el comportamiento afectuoso y posesivo que usualmente reservaba para Richard se había evaporado por completo. Lo miraba no con amor, sino con un disgusto calculador. Victoria, espera, podemos arreglar esto, suplicó Richard, levantándose, con las manos apoyadas pesadamente en su escritorio de caoba. William está en pánico, pero tenemos conexiones. Tu padre es un juez federal. Podemos presentar una orden judicial de emergencia para detener la incautación de activos. Podemos alegar que Kensington actuó de mala fe. Mi padre me llamó a las 5 de la mañana, Richard, espetó Victoria, su voz temblando de ira reprimida. Me dijo que Arthur Kensington lo llamó personalmente. ¿Entiendes lo que eso significa? Los Kensington no solo tienen dinero, tienen gravedad. Mi padre me dijo que cortara todos los lazos contigo de inmediato, o me arriesgaría a que mi propia carrera quedara como garantía en las consecuencias. ¿Así que simplemente huyes? ¿Después de todo lo que planeamos? La voz de Richard se elevó, desesperada e incrédula. Tú fuiste la que me dijo que le diera un acuerdo bajo. Tú fuiste la que escribió esas notas en los márgenes. Y tú eres el idiota que las dejó donde ella pudiera encontrarlas, gritó Victoria, la pulida fachada rompiéndose por completo. Me dijiste que no era nadie. Me dijiste que era una ratoncita doméstica y tranquila que simplemente tomaría el cheque
y lloraría en Brooklyn. No me dijiste que estabas casado con una señora de la guerra financiera. Levantó la pesada caja más arriba en su cadera. Tengo una reunión con Claire en una hora. Richard se congeló. La sangre se le fue del rostro. ¿Qué? ¿Por qué? Porque a diferencia de ti, sé cuándo se ha perdido una guerra, dijo Victoria fríamente. Le ofrezco mis acciones con derecho a voto y mi testimonio sobre tu uso indebido de las cuentas de depósito en garantía de los clientes para inflar el fondo mezzanine. A cambio, ella me deja ir con mi licencia y mi inversión de capital inicial intactas. Vas a testificar en mi contra, susurró Richard, la traición absoluta golpeándolo como un golpe físico. Eso es la inhabilitación, Victoria. Eso es la cárcel. Son negocios, Richard, respondió ella, haciendo eco de la frase exacta que él le había dicho a Claire semanas antes. No ofreció una mirada comprensiva ni un toque persistente. Simplemente giró el pomo y salió de la oficina de cristal, dejando a Richard completa y absolutamente solo en la oscuridad. Una hora más tarde, Victoria estaba sentada en la misma sala de juntas terriblemente minimalista de Hudson Yards. Claire se sentó frente a ella, perfectamente serena, bebiendo un café solo. Junto a Claire se sentaba Nathaniel, el auditor principal de ojos agudos de Kensington Global, tomando notas en silencio. Victoria colocó una gruesa memoria USB sobre la mesa de nogal de borde natural y la deslizó. Todo está ahí, dijo Victoria, forzando su voz a mantenerse firme. Correos electrónicos, memorandos internos, números de ruta bancaria. Demuestra que Richard eludió a sabiendas el Comité de Cumplimiento de Riesgos de la firma para asegurar los préstamos que finalmente compraste. Si le entregas esto a la SEC, está acabado. A cambio, quiero inmunidad de las demandas civiles de Kensington y quiero que me devuelvan mi inversión de capital de $2 millones. Claire miró la memoria USB. No la tocó. Tomó un sorbo lento de su café, sus ojos oscuros completamente indescifrables. Victoria, dijo Claire en voz baja, dejando su taza. ¿Realmente crees que necesito tu ayuda para destruir a Richard? Victoria tragó saliva. Acelera el proceso. Es una ventaja. La ventaja soy yo, corrigió Claire suavemente. Hizo un gesto a Nathaniel, que ni siquiera miró la memoria USB. Nathaniel y su equipo descifraron las cuentas offshore encriptadas de Richard hace 3 días. Ya tenemos los datos del depósito en garantía. Ya presentamos el informe de denunciante a la SEC esta mañana a las 8 en punto. Tu ventaja es redundante. El pánico, frío y agudo, inundó el pecho de Victoria. Pero estoy cooperando. Te estoy entregando al socio gerente en bandeja de plata. Me te estás entregando a un hombre que se ahoga mientras intentas robar un salvavidas, respondió Claire, inclinándose ligeramente hacia adelante, su mirada clavando a Victoria en la silla. Leí los borradores del acuerdo, Victoria. Sé exactamente lo que pensabas de mí y sé exactamente lo que eres. Eres una oportunista que construyó su carrera sobre el nepotismo y los restos de otras mujeres. Hoy no obtienes un paracaídas de oro. Claire deslizó la memoria USB de vuelta sobre la mesa. Se detuvo a escasos centímetros de las manos temblorosas de Victoria. Tu capital se ha ido. Fue absorbido en el impago, declaró Claire, su voz tan final como el golpe de un mazo. Eres personalmente responsable de las deudas restantes de la firma, al igual que Richard. Te sugiero que llames a tu padre, Victoria, porque Kensington Global va a por todo lo que posees. Victoria miró a la mujer al otro lado de la mesa, dándose cuenta finalmente de la verdadera profundidad de su error de cálculo. Claire no solo se estaba vengando, estaba realizando una erradicación sistémica total. Victoria abrió la boca para discutir, para suplicar, pero el aterrador silencio en los ojos de Claire la detuvo. Temblando, Victoria tomó su memoria USB y huyó de la habitación. El viernes a las 5 de la tarde marcaba la fecha límite oficial para el periodo de subsanación de $60 millones. Exactamente a las 5:01 de la tarde, las pesadas puertas de cristal de Harrison, Sterling y Croft fueron cerradas con llave desde el exterior.
La adquisición fue mecánica, sin emociones y devastadoramente eficiente. Docenas de contratistas de seguridad privada con trajes oscuros barrieron el piso 54, escoltando a los socios restantes fuera del edificio. Hombres con polos grises de Kensington Global comenzaron a empaquetar servidores, archivar archivos físicos y despojar las paredes de caoba de sus costosas obras de arte. Richard fue el último en irse. Se quedó junto a los ventanales de su oficina de la esquina, viendo cómo el atardecer teñía de rojo el horizonte de Manhattan. Dos guardias de seguridad esperaban en silencio junto a la puerta. No tenían nada en las manos. Su computadora fue confiscada, sus archivos bloqueados. Incluso el costoso whisky que había guardado en su credenza había sido catalogado como un activo de la firma. Señor Sterling, dijo uno de los guardias, su tono educado pero firme. Es hora. Richard no discutió. La lucha se había agotado por completo en él. Salió de su oficina, por el largo pasillo alfombrado, pasando por los cubículos vacíos y las oscuras salas de conferencias, donde una vez se había sentido como un dios. El silencio de la firma muerta era ensordecedor, pero la pesadilla estaba lejos de terminar. Cuando Richard finalmente salió de la torre comercial y tomó un taxi hacia su penthouse del Upper East Side, esperaba un santuario. Esperaba servirse una copa, desplomarse en su sofá de cuero italiano importado y tratar de averiguar cómo reconstruir su vida. En cambio, encontró el vestíbulo de su edificio lleno de hombres con equipo táctico y uniformes de mudanza. El conserje, un hombre que normalmente saludaba a Richard con una deferencia obsequiosa, ni siquiera lo miró a los ojos. Richard tomó el ascensor privado hasta el piso del penthouse. Cuando las puertas se abrieron, fue recibido por la vista de su puerta principal abierta de par en par. Dentro, un equipo de tasadores estaba etiquetando los muebles. «Oigan, ¿qué diablos está pasando aquí?», gritó Richard, corriendo hacia el vestíbulo. Un hombre alto con un traje a medida, sosteniendo una tableta, dio un paso adelante. «Señor Sterling, soy el enlace personal de Arthur Kensington. Estamos ejecutando la incautación de activos». «Esta es mi residencia privada», gritó Richard, con la voz quebrada. «La firma entró en impago, no yo. No pueden tocar mi casa». «De hecho, señor, sí podemos», dijo el enlace con calma, deslizando el dedo en su tableta y sosteniéndola para que Richard la viera. Era una copia digital del acuerdo de préstamo mezzanine que Richard había firmado para financiar la expansión de la firma en Chicago. Cuando aseguró la financiación de emergencia hace 3 meses, firmó una garantía personal. Puso como garantía sus activos personales para asegurar la deuda corporativa. Como la firma no puede cubrir los 60 millones de dólares, la deuda se transfiere a usted. Richard miró su propia firma en la pantalla, sintiéndose físicamente enfermo. La había firmado porque era arrogante. La había firmado porque creía que la firma nunca fracasaría, que él nunca fracasaría. El penthouse es ahora propiedad de Kensington Global. Continuó el enlace, haciéndose a un lado mientras 2 hombres de la mudanza sacaban el preciado sofá de cuero de Richard por la puerta. Al igual que el Aston Martin en el garaje, que actualmente está siendo cargado en una grúa de plataforma. Sus cuentas bancarias han sido congeladas a la espera de una auditoría forense completa por parte de la SEC. No, no tengo a dónde ir, tartamudeó Richard, mirando alrededor del apartamento que se vaciaba rápidamente. La señorita Kensington anticipó eso, dijo el enlace. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre de negocios blanco estándar, entregándoselo a Richard. «Dejó esto para usted». Con manos temblorosas, Richard abrió el sobre. Dentro había un único y nítido cheque de caja. Estaba a nombre de Richard Sterling. La cantidad era de exactamente $300,000. Adjunta al cheque había una pequeña nota escrita a mano en una cartulina gruesa. La letra era elegante, familiar y absolutamente despiadada. «Una suma generosa para ayudarte en la transición a tu nuevo hogar. Te sugiero que aprendas a presupuestar». Richard miró el cheque, el sonido de toda su vida siendo desmantelada resonando a su alrededor.
Pensó en la sala de conferencias de hacía apenas un mes. Recordó haber deslizado la misma suma insultante sobre la mesa a Claire, exigiéndole que estuviera agradecida por sus migajas. Recordó haberle dicho que no encajaba con su marca. Cayó de rodillas en el suelo de madera desnudo, el cheque de $300,000 deslizándose de sus dedos. El apartamento estaba despojado, frío y vacío. Había cambiado un imperio construido sobre amor genuino por un castillo de naipes construido sobre el ego. Y ahora, el viento finalmente había soplado. 6 meses después, el viento cortante de una brutal mañana de febrero azotaba las calles de Astoria, Queens. Richard se subió el cuello de su abrigo genérico de mezcla de lana, temblando al salir de la estación de metro del tren en Inn. Llevaba un maletín de cuero sintético, gastado, muy lejos del cuero italiano personalizado que solía blandir como un arma. El descenso había sido absoluto, una caída vertical a una realidad de la que se había pasado toda su vida adulta burlándose. Tras el colapso de Harrison, Sterling y Croft, la Comisión de Bolsa y Valores había caído sobre Richard con toda la fuerza implacable del gobierno federal. El investigador principal, Thomas Caldwell, un burócrata implacable que despreciaba la arrogancia de Wall Street, había congelado todos los activos ocultos de Richard en 48 horas. El cheque de caja de $300,000 que Claire le había dejado, el insulto final, se había desvanecido con una velocidad aterradora. Sin su licencia de abogado, que había sido revocada permanentemente por el Colegio de Abogados del Estado de Nueva York, Richard tuvo que aprender las brutales matemáticas de la supervivencia. Honorarios de defensa penal, $150,000 entregados inmediatamente a un abogado de defensa de nivel medio llamado Simon Glick para mantener a Richard fuera de una penitenciaría federal. Restitución civil, $85,000 confiscados por el Estado para reembolsar parcialmente las cuentas de depósito en garantía que había utilizado ilegalmente para el fondo mezzanine. Gastos de vida y deudas. Los $65,000 restantes se evaporaron en 5 meses, tragados por impuestos atrasados, compañías de tarjetas de crédito y el alquiler exorbitante de un estudio estrecho y con olor a mojo sobre una ruidosa lavandería de 24 horas. Richard ahora trabajaba como asistente legal independiente bajo un seudónimo, revisando tediosos documentos de descubrimiento para casos de lesiones personales de bajo nivel por $20 la hora. Pasaba sus días mirando una pantalla de laptop rota, corrigiendo errores de formato para hombres que no poseían ni una décima parte de la perspicacia legal que él alguna vez tuvo. Mientras caminaba por la acera llena de aguanieve, agarrando un café tibio de una bodega, su teléfono vibró. Era una alerta de un blog legal que todavía seguía masoquistamente. El titular brillaba bajo el cielo gris de la mañana. La sede del antiguo titán legal se transforma. Kensington Global presenta el proyecto Santuario. Richard hizo clic en el enlace, con los pulgares entumecidos por el frío. El artículo presentaba una fotografía de alta resolución del piso 54 de su antiguo rascacielos de Midtown. Las imponentes mesas de caoba negra y el agresivo arte moderno habían desaparecido. En su lugar había espacios colaborativos cálidos y soleados, llenos de exuberante vegetación y asientos cómodos. Claire no había simplemente absorbido su firma para liquidarla. Había reutilizado todo el contrato de arrendamiento comercial. El proyecto Santuario, detallaba el artículo, era un enorme y bien dotado centro legal sin fines de lucro, totalmente financiado por Kensington Global. Su única misión era proporcionar representación legal de élite pro bono a cónyuges que estaban siendo abusados financieramente, ocultados o agresivamente arrollados en procedimientos de divorcio de alto patrimonio. Había tomado el mismo piso donde Richard había planeado deshacerse de ella y lo había convertido en una fortaleza para proteger a mujeres como ella. Richard sintió una náusea en el estómago. Siguió leyendo. El artículo mencionaba a Victoria Chase. Su destino había sido igualmente catastrófico. Después del incidente de la memoria USB, la SEC había citado las comunicaciones privadas de Victoria. Si bien evitó la cárcel al convertirse en testigo del Estado contra Richard,
El escándalo había manchado a su poderosa familia. Su padre, el estimado juez federal, se había visto obligado a una jubilación anticipada y deshonrosa para evitar una investigación ética. Según los informes, Victoria vivía ahora en un pequeño pueblo de Connecticut, trabajando como subgerente en una boutique de gama media, completamente exiliada de la sociedad de élite de Nueva York. Construimos un castillo de naipes, pensó Richard con amargura, arrojando su vaso de café vacío a un cubo de basura helado, e invitamos a un huracán a entrar. Más tarde esa tarde, impulsado por un impulso masoquista que no podía explicar del todo, Richard tomó el metro hasta Brooklyn. Caminó por las prósperas y arboladas calles de Park Slope hasta que llegó a la esquina donde se encontraba la tienda botánica de Claire, The Viridian Root. Había esperado que la tienda hubiera desaparecido, quizás reubicada en una enorme tienda insignia en la Quinta Avenida, para igualar su verdadero estatus de multimillonaria. Pero al doblar la esquina, se detuvo en seco. La tienda estaba exactamente donde siempre había estado. El encantador toldo verde oscuro, las intrincadas exhibiciones de helechos y orquídeas en los escaparates esmerilados, el suave y cálido resplandor de las bombillas Edison iluminando el interior. Parecía completamente inalterada, un tranquilo rincón de paz en la caótica ciudad. Richard se quedó al otro lado de la calle, escondido tras el cuello de su abrigo, mientras la nieve comenzaba a caer suavemente a su alrededor. Se asomó a través del cristal. Claire estaba dentro. Llevaba un sencillo suéter de cachemira color crema sin marca, el mismo suéter de loro piana del que se había burlado la noche en que le exigió que hiciera las maletas para los Hamptons. Su cabello estaba recogido en un broche suelto. Se reía, su rostro radiante y completamente libre de la atención que había llevado durante sus últimos años juntos. Estaba plantando cuidadosamente una delicada orquídea blanca, hablando animadamente con una clienta anciana. A su lado estaba David, el agente de seguridad de traje elegante, ahora con un suéter civil más relajado, pero aún manteniendo una mirada vigilante y protectora en el perímetro. Richard dio un paso fuera de la acera. No sabía qué pretendía hacer. ¿Disculparse? ¿Pedir un préstamo? ¿Exigir saber por qué no le había dicho quién era desde el principio? Pero antes de que su pie pudiera tocar el asfalto, los ojos de David se levantaron bruscamente. A través del cristal, al otro lado de la concurrida calle, el agente de seguridad cruzó la mirada con Richard. David no buscó un arma ni hizo un gesto amenazador. Simplemente negó con la cabeza una vez, un rechazo lento y absoluto. Tú no perteneces aquí. Entonces, Claire levantó la vista. Por una fracción de segundo, sus ojos se encontraron con los de Richard a través de la nieve que caía. El corazón de Richard martilleaba contra sus costillas. Esperó la mueca de triunfo, la mirada vengativa de una mujer que había aplastado por completo a su enemigo. Pero Claire no hizo ninguna mueca. Su expresión no cambió en absoluto. Lo miró con la misma indiferencia suave y educada que le había dado al supermercado. Él ya no era su enemigo. Era un fantasma. Era un error administrativo que ella había corregido hacía 6 meses. Con calma, rompió el contacto visual, se volvió hacia su clienta y le entregó la orquídea en maceta con una sonrisa brillante y genuina. La comprensión golpeó a Richard más fuerte que la bancarrota, más fuerte que la inhabilitación, más fuerte que la pérdida del penthouse. Se había pasado toda la vida tratando desesperadamente de ser visto, de ser temido, de ser reconocido como poderoso. Pero Claire no necesitaba ser vista para ser poderosa. Su poder estaba en su silencio, en su profunda e inquebrantable seguridad en quién era. Richard se quedó en la nieve helada durante mucho tiempo, observando la vida que había tirado por la borda. Había cambiado a una mujer que sostenía el mundo en sus manos por una mujer que solo quería la atención del mundo. Lentamente se dio la vuelta, ajustándose su delgado abrigo contra el viento, y comenzó la larga y fría caminata de regreso al metro, desapareciendo en el vasto e implacable anonimato de la ciudad. El verdadero poder rara vez grita, susurra, y a veces simplemente permanece en silencio.
La trágica caída de Richard no fue diseñada por un complot repentino y vengativo, sino por su propia arrogancia ciega y consumidora. Confundió la gracia silenciosa de Claire con debilidad y su falta de pretensión con una falta de valor. En su incesante búsqueda de un imperio superficial, firmó con entusiasmo la renuncia a su activo más valioso, sin darse cuenta de que la misma pluma que le entregó era el instrumento de su propia ejecución. La venganza final de Claire no fue solo la destrucción financiera de su firma, sino la revelación absoluta y aplastante de su propia insignificancia. Al final, Richard quedó exactamente como la había dejado a ella, sin nada más que la fría realidad de una firma, perseguido para siempre por las devastadoras consecuencias de subestimar a la mujer silenciosa en la habitación.